Bueno, arratsaldeon, gazteleraz hitz egingo dut, ze, hobeto moldatzen naiz edo erosoago nago, gai teknikoetaz hitz egiteko naiz eta elebiduna izan, egia esan, baina hobeto, idoiak egiten badit, gauza biak ezin ditut egin batera. Vale, bueno, en primer lugar, por supuesto, dar las gracias a la organización por invitarme a esta asamblea. Nunca para mí es una primera vez, es la primera vez que estoy en un sitio así. Y la verdad es que es un lujo, me parece un honor y al mismo tiempo mucha responsabilidad también, porque de lo que vengo a hablar, como habéis podido leer en la ficha y demás, es de cómo planificar el territorio para que la transición energética, en la que parece que empezamos, ¿no?, a adentrarnos, pues sea en especial ordenada, justa y sostenible. Bueno, no sé si os han dicho, pero bueno, yo vengo desde el derecho, soy profesora de Derecho Administrativo y mi perspectiva va a ser jurídica. Entonces me refiero también luego de cara, pues, a preguntas que podáis hacerme y demás. Fuera de ese ámbito me muevo muy mal, o sea, mis conocimientos son muy limitados y esa es la perspectiva que vengo aquí a contaros, ¿no? Bueno, sin duda estamos en un momento muy decisivo, aunque probablemente todos lo sean, ¿no? Pero si hablamos de cambio climático, aunque llevamos tiempo con esto, está claro que las cosas están cambiando y van a tener que cambiar tanto la forma de producir como la forma de consumir energía, ¿no? Eso está claro. Y no hay duda, no se discute que tenemos que dejar atrás los combustibles fósiles y avanzar hacia energías limpias, como las que estáis aquí comentando, solar, eólica, hidráulica. También sé, por lo que me he informado, que habéis hablado ya del contexto del cambio climático, ¿no?, que os han dado información sobre eso, la necesidad de esta transición ecológica. También os han hablado y habéis discutido, entiendo, sobre los planes y líneas estratégicas en este tema. Y habéis tenido también el lujo de recibir información sobre el diagnóstico en materia energética de Debagoiena, de esta zona. Y por último, por lo que he podido ver, también habéis visto opciones para reducir el consumo tanto en el ámbito industrial, en la movilidad y también en lo que tiene que ver con el espacio urbano. Bien, entonces, por seguir un poco lo que ha pasado antes y cómo llegamos aquí, hoy es el día de la generación, ¿no?, del tema de la generación de energía. Pero antes de hablar de eso, que hablará de eso quien continúe con la sesión de hoy, yo lo que vengo es, de alguna manera, a tratar de responder, con toda la responsabilidad que eso lleva, a una pregunta. O sea, todo lo que vamos a analizar aquí es tratar de responder a una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo introducir en el espacio en el que habitamos estas energías renovables, ¿no? ¿Cómo hacer esa transición? Se hace mediante la introducción de infraestructuras e instalaciones, lo sabemos, ¿no? Pero ¿de qué forma se introducen, ¿no? ¿Cómo irrumpen en nuestro espacio, ¿no? Sea este cual sea, ¿no? Lo que está claro es que no basta con instalarlas sin más, instalarlas en cualquier sitio. Porque si no se planifica, ¿qué sucede? Pues surgen conflictos, se provocan daños, ¿no?, a la naturaleza, a los espacios naturales y, cuando menos, que no es poco, se altera el equilibrio entre los usos del suelo, porque tiene que haber un equilibrio entre las diferentes formas que tenemos de usar del suelo. Entonces, el suelo, si eso se desestabiliza, pues las consecuencias, desde luego, no son nada buenas, ¿no? Por lo tanto, la palabra clave es planificar. Es un verbo, en realidad, planificar. Esa es mi opinión, en realidad. Yo estoy haciendo aquí, ¿no?, estoy abordando este tema desde mi perspectiva. Planificar. Y planificar, muy resumidamente, podemos decir que son tres cosas o conllevan tres acciones. Una mirada, mirar ¿qué? Mirar el territorio como un conjunto, no como espacios concretos hasta donde llega nuestra vista o espacios de nuestro interés o espacios de interés económico, cultural, no, como un conjunto. Comprender ¿qué? Los valores que tiene, conocerlos bien y
también los límites, valores y límites que tiene el territorio. Y por último, decidir. Decidir con criterio algo fundamental, que es dónde conviene instalar estas infraestructuras y dónde no conviene. O sea, la planificación conlleva la decisión, una decisión muy importante, como podéis suponer. Vale. ¿Y todo esto dónde sucede? ¿En qué ámbito? ¿No? ¿En qué espacio de pensamiento y de política y de acción? ¿Cómo se llama? Se llama ordenar el territorio, ordenación del territorio. Y es toda una ciencia, ya desde los primeros 80, que es cuando irrumpe, ¿no? Anteriormente en Francia, pero aquí pues, en Europa en el año 83 se firma la Carta Europea de Ordenación del Territorio. Vale, y ordenar el territorio es una ciencia, como os digo, es interdisciplinar, intervienen todas las disciplinas, pero está totalmente atravesada, condicionada, mediatizada por lo ambiental, ¿no? Por la protección de los recursos naturales. O sea, es un criterio fundamental, pero es una política, es una manera también, tiene una perspectiva económica, tiene una perspectiva de empleo, de población, de movilidad, es decir, lo tiene en cuenta todo, porque ordenar el territorio es, en definitiva, y en el caso que nos ocupa, pero bueno, en general, decidir dónde se van a ubicar las diferentes actividades o instalaciones, en fin, cómo se va a usar el suelo, dónde las viviendas, dónde las carreteras, qué dejamos como bosque, qué denominamos parque, ¿no? ¿Qué equipamientos públicos vamos a tener y dónde van a ir las escuelas, los hospitales, los ambulatorios? O sea, como veis, lo es todo. La ordenación del territorio es fundamental. Vale, pero de cualquier forma no. La ordenación del territorio implica coherencia en la toma de decisiones, equilibrio y sostenibilidad, por lo que os decía que lo ambiental, ¿no? Lo impregna todo en la ordenación del territorio. Vale. Es muy importante y claro, ordenar el territorio es planificar. Vuelvo otra vez al verbo, planificar. ¿Por qué? Porque si se planifica, se evita, por ejemplo, construir en zonas inundables. Planificando se protegen espacios como, por poner un ejemplo, humedales, corredores verdes, corredores ecológicos. Se reservan espacios para la agricultura. Por lo tanto, una visión global, porque lo que no cabe es ir por libre. Es que cada planificador, con competencias para planificar, que luego hablaremos quiénes son, pues decidan de forma, ¿no? individual e independiente y sin conectar, ¿no? sin crear sinergias y puntos de encuentro, pues decisiones de dónde, ¿no? de dónde colocar las cosas. Porque cuando eso sucede, y lo hemos visto, y desgraciadamente nos queda testimonio de esto, pues nos encontramos con el caos, por ejemplo, fábricas junto a viviendas, carreteras que atraviesan espacios, ¿no? Naturales, barrios que carecen de servicios o paisajes degradados. Cuando vemos este tipo de cosas y otras parecidas, perfectamente ya podemos decir sin equivocarnos que no ha habido planificación, o si la ha habido, si formalmente hay un plan aprobado, que es un instrumento jurídico al fin y al cabo, es una norma, si se ha aprobado el plan, era malo, estaba mal hecho, deprisa y corriendo, sin garantías, de mala factura, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no ha habido plan. Entonces, volviendo al tema, planificar el territorio en materia de energías renovables, energías limpias, por concretar, se trata de colocar cada proyecto en el sitio adecuado. Eso es lo más importante, que esté en el sitio adecuado. No solamente que haya sol para la fotovoltaica y viento para la eólica, que también, que hace falta esos recursos, esos elementos naturales para poder instalar allí, sino que además de eso, el lugar elegido sea el que menor impacto genere. ¿Tiene que haber viento? Sí, pero ¿vale? De los sitios donde hay el viento que necesitamos para las torres, se elija el lugar donde menor impacto genere. Impacto de todo tipo, impacto ecológico, por supuesto, pero también impacto social, etcétera. Bien, dicho esto, ¿quién decide?
tenemos en la siguiente diapositiva, creo, un poquito, eso es un poco muy esquemático, pero ahora os explico. ¿Quién decide dónde? ¿Quién decide dónde? Bueno, el tema de la ordenación del territorio es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, ¿vale? La Constitución así lo prevé. Esto fue un pequeño despiste que tuvieron los constituyentes en el 78 porque pensaron que realmente no era muy importante, ¿no? Eso es lo que pienso, no sé, o lo que he leído, ¿no? Y me ha convencido. Entonces, sí, pues eso. En cambio, o sea, como una política menor. Y es verdad que en aquellos años pues no estaba desarrollada, ni mucho menos, ¿no? Entonces, es autonómica. Vale, nos centramos aquí. En el caso de Euskadi, ¿qué tenemos? Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos. Si nos fijamos en la administración territorial, ¿no? Por el territorio. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los instrumentos? Aquí tenéis. El Gobierno vasco, a través de las llamadas DOT, que son las directrices de ordenación del territorio, que seguro que os suenan, las DOT, ¿qué contienen? Pues contienen las grandes reglas de juego, vamos a decir, ¿no? Las grandes determinaciones, directrices, ¿no? Con ese nombre. ¿De qué suelo? Del suelo de toda la comunidad autónoma, de las 3 provincias. O sea, es como una vista de pájaro general de toda la comunidad. Después llegan los planes territoriales parciales, PTPs, ¿vale? Que son de carácter comarcal, digamos, y en manos de las diputaciones forales. Estamos viendo tanto quiénes y cómo, ¿no? Ya estamos viendo cuáles son los planes. ¿Quiénes? Gobierno vasco, DOT, diputaciones, planes territoriales parciales. Bien, ¿qué hacen los planes territoriales? He dicho comarcales aproximadamente, es decir, se llaman áreas funcionales, en lugar de comarca, que tiene otra connotación jurídica. La Ley de Ordenación del Territorio Vasca decidió llamar áreas funcionales, ¿vale? Y por cada área funcional hay un plan territorial parcial. Entonces, en Debagoiena hay uno, es ya del año 2005, creo. De todas maneras, como creo que tenéis este PowerPoint, si pincháis, vais a entrar, he puesto enlaces a las cosas, ¿no? Para que en casa tranquilamente podáis consultar. Entonces, vale, ¿qué más tenemos? Fijaos, ese PTS que está ahí en rojo y con esa flecha, ¿qué significa? Que luego están planes territoriales sectoriales, precisamente los que necesitamos para decir o decidir, como hemos dicho antes, dónde ubicar las infraestructuras que necesitamos para cada sector o cómo tratar cada sector, ¿vale? Y es de lo que estamos hablando aquí, del plan territorial sectorial de energías renovables, ¿no? Sabemos que hay uno que está en proyecto, que todavía no se ha aprobado, que está abierto el procedimiento de elaboración y aprobación de este plan, y es el que va a decir, por lo tanto, es competencia en este caso del Gobierno vasco, va a decir dónde van a ir esas instalaciones y otras muchas cosas, ¿no? Otras muchas cosas, pero relacionado con las energías renovables. ¿Por qué no está debajo de las DOT y del PTP? Es importante porque digamos que aquí podemos entender esto como hay quien habla de una muñeca rusa, podemos hablar de escalones, por ejemplo, ¿no? Las DOT estarían en el escalón superior. Contienen directrices para todo Euskadi, como hemos dicho. ¿Vos minuto? Vale, ¿qué va? Vale, mañana, bueno, azkarrago junganaiz, vale. Para todo el territorio, las DOT, muy bien. Los PTPs para cada provincia. Y lo que las DOT dicen, lo tienen que respetar los PTPs. Lo recogen y lo concretan para cada zona, ¿vale? Luego añaden determinaciones, pero siempre respetando lo que dicen las DOT, o al menos las partes que son obligatorias de las DOT. Pero los PTS, y esto es lo delicado, irrumpen ahí, en principio tienen que encajar. La ley dice esfuerzo por encajar, o sea, el titular, ¿no? el órgano competente, la administración competente para aprobar ese plan, tiene que hacer los esfuerzos, negociaciones y adaptaciones posibles para que encajen lo que ya hay. Lo que pasa que la ley dice, claro, a veces hay aspectos que no encajan, que no pueden, pero es tan importante regular ese sector que va a tener la fuerza de que esas determinaciones que no encajan, y si respetando el ordenamiento jurídico, se demuestra que son imprescindibles, pueden terminar cambiando las DOT
y los planes territoriales parciales, ¿me entendéis? Por eso no lo he puesto debajo, porque en realidad no hay una jerarquía total entre ellos. En principio tiene que haberla, pero tienen esa posibilidad de influir y cambiar los planes territoriales que ya había. Y por último están los planes generales de ordenación urbana aprobados por los ayuntamientos, que tienen que coger todo lo demás, ¿vale? Hacer sus propios planes, tomar sus decisiones en el suelo, en el término municipal en el suelo de este término municipal de Vergara, dónde va cada cosa, pero siempre respetando la ordenación del territorio. Lo que estos planes municipales de urbanismo son de urbanismo, no son ordenación del territorio. Lo que pasa es que hay una jerarquía entre ordenación del territorio y el urbanismo, ¿vale? Van en cascada, ahí sí es claro. Que luego tienen ciertas posibilidades de decidir algunas cosas los municipios, pues sí, también. Pero las determinaciones fundamentales tienen que respetar, ¿vale? Bien. Además, en un minuto termino, Europa nos lanza lo siguiente en materia de renovables y de todo esto que estamos diciendo. Los estados tienen que aprobar lo que se conocen como zonas de aceleración, que son, ¿vale?, los sitios más potencialmente, ¿no?, más interesantes para poder ubicar estas instalaciones. ¿Por qué? Porque es donde menos impacto hay. Entonces, hay que detectar cuáles son esas zonas, dónde están, ¿vale?, hacer un mapeo y van a ser preferentes a la hora de colocar estas instalaciones. Por lo tanto, se trata de concretar y de evitar la dispersión, ¿vale? Claro, ¿y cómo se eligen esas zonas? Factores importantísimos. 4, naturaleza y biodiversidad. Cuidado con esto, es decir, hay espacios protegidos, como sabéis, por figuras jurídicas que los protegen. Esos hay que salvarlos, no pueden ser nunca estas zonas de aceleración. Luego tenemos el paisaje y el patrimonio cultural, la identidad visual, también hay que cuidarla, el valor histórico de lo que vemos, ¿no?, el impacto en el paisaje. El agua, fundamental. El agua es de los elementos, de los recursos naturales, en este caso uno de los más importantes, porque ríos, acuíferos, zonas inundables, es otro elemento que hay que considerar. Y por último, uno más general que apareció al principio, que es el cambio climático. Es decir, no podemos determinar los emplazamientos de semejantes infraestructuras sin tener en cuenta las consecuencias del cambio climático a corto, medio y hasta largo plazo. O sea, eso hay que considerarlo, ¿no? Riesgo de incendios que pueden aumentar, de inundaciones, etcétera. Pero puede parecer un poco todo bastante rígido, pero también hay espacio para la creatividad. Habréis oído hablar, o igual os han hablado aquí, gente técnica, de la agrovoltaica, ¿no? Por ejemplo, placas solares que debajo, ¿no?, permiten agricultura y permiten ganadería. O sea, caben estas cosas mixtas gracias como os digo, a los avances en la tecnología. Todos hemos oído hablar de tejados, aparcamientos o suelos degradados dedicados, ¿no?, a este tipo de instalaciones, claro que sí. O luego, por ejemplo, la energía solar flotante, que también se está utilizando porque además de obtener energía, esas placas solares parece que favorecen, al contrario, evitan la evaporación del agua, ¿no?, y entonces retienen. La idea es tratar de evitar consumir suelo nuevo, en primer lugar, e intentar utilizar el que ya está muy antropizado, ¿no?, muy utilizado por el ser humano. Vale. La participación ciudadana, pilar fundamental, no me voy a detener ahí, porque me parece, pero nos lleva a la justicia. Sin participación ciudadana en la decisión, dónde van las cosas, ¿vale?, las decisiones no son justas. Y la justicia nos lleva a hablar también de la compensación. Los lugares que sufren o que tienen que pagar ese peaje por tener esas instalaciones, porque hay un precio, por supuesto, un impacto, tiene que haber un retorno de alguna manera positivo para esas comunidades. Se traduce en mayor empleo local, ingresos municipales mayores, mejora de infraestructuras en la zona, etcétera. Termino, un minuto, medio minuto. Las instituciones tienen que trabajar de forma coordinada, porque como veis, como hemos dicho antes, todas son, ¿no?, tienen algo que decir, todas tienen su parte, su competencia. Tenemos que hablar de un gobierno multinivel sí o sí. Y para terminar, más allá de lo que he puesto en las conclusiones, me gustaría añadir una idea que, bueno, después repasando, me ha parecido importante y creo que es fundamental. El plan, si algo tiene que ser el plan, y no está en el PowerPoint, pero lo añado, es prospectivo. O sea, no podemos planificar de forma reactiva, ¿no? Hay este problema, necesitamos esto, aprobamos plan. No, el plan tiene que anticipar.
Y esto que parece muy lógico no suele suceder tanto. Tiene que anticipar, ordenar y armonizar, y siempre a largo plazo, porque la sostenibilidad, que tanto utilizamos, esa palabra tan utilizada, nos habla en realidad, el origen, sabéis que es del año 72, ¿no? En la primera cumbre del clima, ¿no? En Estocolmo, la primera vez que las Naciones Unidas se reúnen para hablar de medio ambiente, en el año 72 surge ahí, y lo que viene a decir es, lo que importa son las generaciones futuras. Eso es sostenible. Entonces, hagamos lo que hagamos, futuro. ¿Y eso requiere planificar despacio? Pues vamos despacio. Y esto es todo. Eskerrik asko.